O sea, hizo que ellos han tenido también su problema con el tema poblacional y otra vez ellos han quitado estas leyes también de Sí, aborto. claro, ahorita colocaron otras leyes porque... O el mismo Rusia también. Sí, me acuerdo que hace apenas 8 o 10 años los videos virales que venían de China era que los niños abortados y los niños que de pronto eran tenidos los botaban en la calle. Era normal ver fetos en los andenes de China. Y hoy ya pues se dieron cuenta que si su parte productiva no está en lo que está, pues ya lo están viviendo. Pero ¿no? recuerda, volvamos a tocar ese tema, Teo. Mientras que los países musulmanes están teniendo hijos, su población está creciendo, o sea, la población más joven, o sea, de 0 a 14 años, está pasando lo contrario en los países de Occidente. Sí. Su población de 0 a 14 años está ¿qué? Disminuyendo. Musulmanes aumenta, occidentales decrece. ¿Qué sucede? Que los países occidentales vienen de un pensamiento cristiano cada vez más secularizado por el posmodernismo y aquí ellos sí mantienen su cosmovisión religiosa islámica. ¿Qué quiere decir esto? Que en el futuro vamos a tener más musulmanes, menos cristianos. Y los musulmanes, en la gran mayoría, pues tienen leyes restrictivas hacia temas de mujeres, tienen leyes restrictivas hacia temas de personas homosexuales, tienen unas leyes muy fuertes y hoy todos esos movimientos LGBT que protestan en Occidente, que tienen todos los derechos, simplemente están haciendo un ruido innecesario. Pero ¿por qué no se van a protestar, por ejemplo, a una embajada de Medio Oriente o africana donde se irrespetan todos los derechos de mujeres y poblaciones LGBT? Porque les da miedo. ¿Por qué no se van a esos países? Porque si se van a esos países a protestar, los cuelgan. En cambio, aquí en Occidente las feministas van, queman iglesias, rompen vidrios y no les pasa eso. Pero allá en Medio Oriente no lo pueden hacer. Por eso es cuando tú ves todos esos pro-Palestina progres con banderas LGBT, sí, pues váyanse allá donde Hamas a levantar la bandera y mañana no están vivos. Creo que también la estupidez colectiva podría llevar a que Occidente desaparezca. No desaparezca su territorio, sino su gente, sus costumbres, su cultura. Ahí se derrumba la economía, pero no solo la economía, un sistema de valores morales, sí, que son muy importantes y de libertades. Richard Dawkins, el ateo, digamos que más famoso, defiende el cristianismo. Porque dice, yo en Occidente puedo ser ateo, en Medio Oriente no, allá me cuelgan. Sí. Entonces hoy hay ateos que aunque no digo que se hayan convertido al cristianismo, dicen yo soy un cristiano cultural porque acepto que los valores culturales del cristianismo sostienen a Occidente. Y eso también lo decían varios sociólogos. Entonces creo que ahí yo creo que nos toca empezar a hablar de esos temas económicos de aquí en adelante. Excelente, Jonathan. Entremos ya a la ley. Perfecto. La ley de inconvertibles que es fuerte, o sea, y que tú estás dando la batalla. También sabemos que ya se están recogiendo firmas. Bueno, cuéntanos cómo fue que se empezó a dar todo esto, cómo es que este proyecto de ley se está dando. Carla Giraldo está en cabeza de Carolina. Carolina. Y todo el Partido Verde y el Pacto Listo. Histórico. Entonces, cuéntanos cómo es todo esto, cómo comenzó, cómo lo percibes y cómo vamos a enfrentar esta realidad. Esto hace parte también de toda esta agenda progresista y creo que ya lo hemos definido muchas veces, pero definámoslo otra vez. ¿Qué es la ideología de género? Es un conjunto de ideas anticientíficas que desarraigan la sexualidad del ser humano desde una visión biológica para explicarla a través de la cultura, sí, con fines políticos autoritarios. Porque esta parte es muy importante. Sí. La ideología de género no es ideología de género si no tiene fines políticos autoritarios y se busca al Estado como ese regulador para imponer una visión única. ¿Qué está pasando con este proyecto de ley? Este proyecto de ley está imponiendo una sola visión, que es una visión que a lo cual yo le llamo una dictadura de género. Tiene 5 problemas que te los voy aquí a resumir rápidamente. Obviamente aquí no tenemos el proyecto de ley porque esto no es una clase, sí, pero vamos a explicar. 1. Ataque a la fe cristiana. ¿Por qué? El solo título del proyecto se llama Inconvertibles.
Alguien lo podría dejar pasar y dice, oiga, ¿qué pasa? Pero el eslogan del proyecto de ley es nada que curar, cuando el cristianismo ha enseñado todo lo contrario. Nosotros tenemos que curar el alma, tenemos que curar las emociones. Cristo es tu sanador y te puedes convertir al Evangelio, porque el Evangelio es una buena noticia. El solo título ya te está abriendo una puerta increíble. Luego aparece una palabra que se llama ecosieg, que son todos los esfuerzos para cambiar, redirigir, reprimir la orientación sexual o identidad o expresión de género de una persona. Esto es una palabra que ellos inventaron. ¿Ecosieg? Ecosieg. Esto no existe en el ordenamiento jurídico colombiano, pero lo quieren crear para luego perseguir a las personas. ¿Y qué traduce Ecosieg? Te lo acabo de decir. Todos los esfuerzos para corregir orientación sexual o reprimir identidad o expresión de género. Entonces ahí estamos como materializando la sigla. Pero ojo, porque dice que todos los esfuerzos, ¿a qué se refiere con todos los esfuerzos? ¿Una oración? ¿Disciplinas espirituales? ¿O está refiriéndose también, y que ese es su caballito de batalla, a las torturas? Claro, nosotros estamos en contra de las torturas, pero es que el proyecto de ley casi no habla de torturas. Todos son esfuerzos, todo es afirmación de género, bueno, eso es un cuento. Pero esa es la definición de ecosieg y así se llama, y ese es el delito que ellos quisieran crear. Ahora. Que no está dentro del marco jurídico ni constitucional, exacto, ni penal, ni policivo, ni nada. Cuando tú lees la exposición de motivos y unos artículos relacionados al proyecto de ley, empiezan a atacar iglesias cristianas. Iglesias como Cuadrangulares, iglesias como Manantial de Vida Eterna. ¿Las nombran? Las nombran en un artículo periodístico de una revista feminista que se llama Volcánicas. Y empiezan a decir, estas iglesias torturan gente, y empiezan a atacar las disciplinas espirituales, porque hay gente que sale a decir, me pusieron a ayunar, me están torturando, me ministraron, me están torturando, me leyeron la Biblia, me están torturando. Y otros cuentan unas historias que son más fuertes, que es que los encerraron, les pegaron, pero no hay denuncias. Pero sácame de una duda, porque es que estoy procesando como toda la información y estoy partiendo de cero, Jonathan. Inconvertibles es aplicado a personas que son trans y homosexuales. Y que son homosexuales. Pero yo ahí cuando trato de entender como el título de la ley, pero antes de ser trans homosexuales tendrían que ser hombre o mujer. ¿Qué pasa entonces en ese proceso? ¿Eso también sería aplicativo para ese proceso? Porque si es hombre o mujer, pues se tendría que aplicar de que si son hombres, pues no pueden ser convertidos a transgénero o a homosexuales. Ok, muy buena pregunta. Estoy pensando porque pues... no, pero sabemos... excelente, porque es que ahí está el meollo del asunto. Dale. Ellos en el proyecto de ley manejan dos temas: afirmación de género, sí, vías afirmativas y terapias de conversión. ¿Ok? Sí. Para ellos, ¿qué es la afirmación de género? Y esto es lo que ellos defienden. La afirmación de género es que aquí está Jonathan y yo ahora me voy a autopercibir como mujer y me voy a llamar Joana. La afirmación de género para ellos es afirmarme en lo que yo me estoy autopercibiendo, o sea, en mujer. ¿Eso dentro de qué marco jurídico constitucional? No, eso no es un marco constitucional, es un marco ideológico que quieren imponer. Para allá vamos, ¿cómo es que lo quieren imponer? Sí. Eso no hay ningún marco constitucional que hable de eso. O sea, eso no es constitucional. Pero te están diciendo que como tú tienes una identidad de género, una expresión de género, para que puedas estar en esa identidad de género y en esa expresión, te tienen que reafirmar. O sea, que tú naciste así, que tú eres así, que esa es tu identidad. Aquí está el cuerpo de hombre de Jonathan y aquí está la percepción de mujer de Jonathan. Lo que hacen es convertirme en mujer. ¿Ok? Ahora, la terapia de conversión para ellos es la persona que, siendo homosexual o siendo trans, quiere cambiar. El homosexual quiere ser heterosexual o el transexual quiere detransicionar, volver a su estado biológico. Resulta que hay una tergiversación de conceptos que ellos nos están metiendo desde hace tiempo, porque debería ser lo contrario. La reafirmación que debería ser: si yo soy hombre y me siento como mujer, me deberían reafirmar ese nombre en lo que realmente soy. Y si yo soy hombre y definitivamente me quiero convertir en mujer, eso sí sería una conversión, pero ellos mezclaron el concepto. ¿Ya me hice entender? No, claro y diáfano, y creo que esa es la misma argumentación que se debe de usar, ¿no? Porque es que yo le estoy tratando de poner sentido común a la cuestión.
realmente cuando una persona es hombre y quiere volverse mujer, para mí eso es una conversión, eso no es una Pero afirmación. te das cuenta que ellos manipularon el lenguaje ahí y están Claro, es volteando la ecuación. claro. Entonces, bueno, en ese orden de ideas, pues ya veo un vicio tanto jurídico como constitucional, porque lo que quiero también entender es de que eso lo quieren aplicar a partir de qué edad Ok, muy buena pregunta. En el artículo 2 de este proyecto de de este ley. proyecto hay una parte donde hablan de los derechos de los niños y meten una obra maestra en defensa de los niños que uno dice, si uno lo lee, uno dice, genial, pero si lo mete en un contexto donde se habla de afirmación de género, de transexualidad y todo este cuento, pues lo que básicamente están diciendo que la familia, la sociedad y el Estado tienen que salvaguardar los derechos del niño. ¿A qué derechos se están refiriendo? A su autopercepción, al libre desarrollo de Y su eso es un personalidad. derecho dentro del marco No constitucional. es un derecho. ¿Por qué? Por eso, ojo, como ya en el 89, en noviembre, salieron los derechos de los niños de la ONU, Colombia los toma, que son derechos que ya nosotros defendemos desde hace rato, que ya están en el ordenamiento Claro, jurídico. Ellos aquí quieren crear una dualidad, es decir, y aplicar este derecho también para las infancias trans. O sea, están tergiversando el derecho. O sea, es lógico. aquí es que aquí es donde empezamos a ver lo peligroso de este Pero proyecto. ¿cuáles infancias trans? O sea, es que yo trato de entender, o sea, ojo porque acá quiero hacer un cuestionamiento y una reflexión dentro del lenguaje que ellos están metiendo socialmente. O sea, estamos dando por hecho que hay infancias trans. Ok, que existan, sí existen. ¿A qué me voy? Porque tenemos que definir qué es trans. Trans es una persona que decide, hay dos, transexuales y transgénero. El transgénero es una persona que decide aplicarse bloqueadores de pubertad, que decide Estoy meterse... hablando de la infancia, No, no, Jonathan. pero espérame. Que decide hacerse todo el proceso hormonal y transicionar en su género. O sea, todo esto Sí. es anticientífico y esto es ideológico porque esto en la realidad no existe. Es que nos ganaron un tema cultural. Pero hay niños que los han decidido convertir en trans, sí los hay. Que nosotros tenemos, ahora nosotros tenemos que decir algo. Aquí lo que hay que decir es lo siguiente. Existe niño y niña, no niñes ni infancias trans. Pero en ese marco han metido, o sea, ya hay niños que les han metido bloqueadores de pubertad, les han metido hormonización. Entonces cambio la pregunta, porque es que, por te digo, o sea, dentro del marco jurídico constitucional hay infancias trans, o sea, cuando estamos hablando de la primera infancia, estamos hablando de los niños que van hasta los 5 o 6 años, menores de eso. O sea, ¿cómo podemos entender de que eso sí lo hay si eso no es inexistente? O sea, un niño qué capacidad, independientemente de todo lo que estás hablando, de toda la, o sea, lo que se ha permeado socialmente en un lenguaje, porque eso me parece también un poquito fuerte que nosotros empecemos a aceptar ese lenguaje que si hay infancias trans. Para mí no existen en el sentido común, porque es que un niño no tiene la capacidad mental en el desarrollo cerebral para poder definir eso a menos que sea Bueno, entonces influenciado. sí, ahí es bueno cambiar la pregunta. ¿Nosotros tenemos que concebir las infancias trans? No. ¿Las han fabricado? Sí. Eso es otro rollo. Porque de por sí hay un libro de una española feminista radical que se llama España fábrica de niños trans. Así ella lo ha catalogado ese libro y explica cómo realmente han dañado la niñez. Claro, el gran problema es que la sociedad, y cuál ha sido la lucha de nosotros, abolir la teoría de género. Pero eso es algo apoteósico, eso ya es algo más cultural, lograr abolir la teoría de género. Por eso es que yo, por ejemplo, no acepto donde coloque su género, hombre o mujer, no. Debería ser cuál es su sexo, cuál es su asignación, o cuál es su sexo, más que todo. Entonces, dentro de este contexto, en Colombia se están fabricando niños transexuales, niños transgénero. Sí se están Sí, fabricando. pero eso es violar la constitución. Sí y no. Lo que pasa es que nosotros tenemos un gran problema y eso nos da para otro programa y es ¿qué está pasando en la Corte Constitucional? La Corte Constitucional ha usurpado la labor del Congreso porque tenemos congresistas que estos temas no les importa, entonces el litigio estratégico de todas estas organizaciones supranacionales que utilizan van y litigan en la Corte y la Corte saca sentencias que todavía no son derechos fundamentales, pero hay algo que tergiversan. Entonces, esto no es, o sea, esto es para entenderlo.
El libre desarrollo de la personalidad lo están tergiversando. Que yo no lo conciba como un concepto, que yo no lo conciba como una realidad, no quiere decir que no la han creado y yo, ojo, tengo que concebir que eso está creado y está fabricado y que es real para atacarlo y acabarlo. Si no, no lo voy a poder hacer. No, eso está bien, pero simplemente quiero dejar la reflexión en el escenario y también para todos los que están conectados, porque sí hay una realidad en la que yo identifico, es que nosotros no debemos dejar influenciarnos por cuestiones que no son reales. Entonces, ¿hay infancia trans? No, no hay infancia trans. Ahora, que hayan personas, padres de familia, organizaciones ideológicas que estén haciendo creernos que hay infancia trans, es un lenguaje totalmente diferente. Porque cuando tú ya afirmas que sí hay infancias trans, quiere decir que eso existe. Y eso es falso, eso es totalmente falso. Es una fábrica. Pero ven, existe la realidad. No, ojo, sí existe. O sea, yo no puedo, no es, la idea no es armar un debate. Pero si yo veo un niño transvestido, tengo que afrontar eso. Y tengo que afrontarlo desde la realidad. Por eso, es que ven, nosotros no podemos mezclar cosas. A ver, hay lo que ellos llaman teoría de género, nosotros lo llamamos ideología de género. Por eso es que hay que llamarlo ideología de género. ¿Cuál es la concepción de Marx sobre la palabra ideología? Que es algo que no existe, que tú lo ves al revés o el espejo al revés. Estoy resumiendo la concepción de ideología. Hay un marxista que se llama... ¿cómo se llama el que debatió con Slavoj Žižek? Él dice, la ideología es como ir a comer al bote de basura. La ideología es algo que es irreal. Sí. ¿Ok? Ellos que crearon la teoría de género, crearon una teoría. Entonces nosotros dijimos, eso no es ninguna teoría. ¿Por qué? Porque es que las teorías son estáticas, las ideologías son mutantes, mutan. Entonces todos estos temas relacionados con el género han mutado. Por eso se le llama ideología de género y ahí es donde hemos perdido el debate. Porque nosotros no sabemos explicar la ideología de género. A nosotros cuando nos hablan de ideología de género, creemos que la ideología de género es per se el homosexual. No, per se la lesbiana, no. La ideología de género es un constructo de ideas anticientíficas que ellos las llaman teoría, pero por eso nosotros la tenemos que llamar ideología, porque es algo irreal, es algo anticientífico, es algo que no existe. Pero también aquí viene otra cosa. Hay un filósofo que se llama, el papá del posmodernismo para mí, que es Michel Foucault, tiene un libro que se llama Las palabras y las cosas. ¿Y qué quiere decir? Que yo a este vaso, esto se llama vaso, pero yo le puedo dar un significado, el significado que yo quiera y crea. O sea, yo estoy creando el significado de esto. Sí. Yo no sé si ustedes habían pensado en esto, y esto es algo muy teórico, pero la ideología posmodernista, lejos de ser algo que enriquece la sociedad, es algo que ataca al cristianismo. ¿Por qué? Porque el elemento o la idea o una idea fundamental teológica es que todo es creado por la palabra. Todo el mundo fue creado por la palabra. ¿Y ahora qué hace el posmodernismo? Robarnos la palabra y cambiar el significado de las cosas. Yo a esto lo puedo llamar vaso o mañana lo puedo llamar base, sí, o ponerle otro significado. Yo doy el significado de las cosas. Ahí es donde el posmodernismo nos ganó una batalla muy grande. Por ejemplo, hay una palabra que a mí no me gusta usar y es la palabra cisgénero. A mí no me gusta utilizar la palabra género para abordar temas de sexualidad. Otras personas lo hacen, yo no. Pero ante esas realidades fabricadas, la gente tiene que decir, pucha, la ideología creó esto. Ahora, a través del sentido común, ¿yo cómo defino la realidad y la verdad? ¿Has escuchado que la verdad es subjetiva? Tú tienes mi verdad, yo tengo mi verdad. Eso es un pajazo, eso es mentira. La verdad, eso lo puede... ¿La verdad cuál es? ¿Yo cómo encuentro cuál es la verdad? A través de la prueba y la evidencia. Si yo pruebo y evidencio algo, estoy demostrando que eso es verdad o no es verdad. Y a veces a nosotros nos dicen,
tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. No, cuento. Tú no tienes tu verdad, yo no tengo mi verdad. La verdad solamente se sabe a través de la evidencia, de la realidad. Ahí es donde hemos perdido el debate contra el progresismo. Claro, cuando tú me haces aquí la corrección, tendríamos, por eso nos echamos para atrás. Y volviendo al proyecto, este proyecto está lleno de falacias, de falsas verdades, de falsos conceptos que atacan el cristianismo. Segundo, que atacan la niñez, ya lo definimos. Tercero, atacan los profesionales de la salud, porque en medio de esas mentiras tú solo puedes dar un solo diagnóstico, que es la afirmación de género, y no puedes dar otro diagnóstico. Se te prohíbe dar otro diagnóstico. Se te obliga a solamente dar un diagnóstico de acuerdo a lo que dice la OMS y la APA, que tienen manuales destinados a la afirmación de género y a temas obviamente LGBT. En ese contexto, porque lo veo bien difícil, pero no imposible, si se hacen las buenas argumentaciones jurídicas constitucionales en un marco de evidencia, de realidad, de hechos, creo que para mí ese proyecto, como dicen en el Senado, para mí ese proyecto nace muerto desde el punto de vista del sentido común. ¿Tú cómo lo ves? El proyecto ha estado muy vivo. Lo que pasa es que hemos hecho una estrategia de recolección de firmas, de recoger firmas para hundirlo, de hacer audiencias públicas, de presionar. Y hoy yo creo que el tema está mitad a mitad. Y hay que seguir trabajando en eso. Esto es un proyecto de ley muy peligroso porque ya te dije que impone cosas. Pero además de eso abre debates como estos. Y además de eso, más allá del debate, quiere silenciar otras voces. Exactamente. Quiere silenciar voces que digan que la homosexualidad es un pecado. Quieren silenciar voces que digan, no, sí, la transexualidad sí es un trastorno mental. Quieren silenciar voces que digan, venga, si tú te aplicas un bloqueador de pubertad o te haces una cirugía vas a tener problemas, o una hormonización vas a tener problemas a mediano y largo plazo con otras enfermedades. Pero déjame parar ahí un momentito y hacerte una corrección. Mira cómo la misma agenda lleva, ¿no? Dijiste que la homosexualidad es un pecado. No, la homosexualidad también es un trastorno mental. Ojo, ante la OMS, no me acuerdo del año ya pero creo que fue a partir de los años 90, finales de los 90, fue que quitaron la homosexualidad por una sentencia en la OMS y que estaba viciada porque todos los que estaban dentro de esa sentencia eran homosexuales, donde dijeron que no, que la homosexualidad ya no era un trastorno mental, que es la famosa disforia de género. Y sabemos que la homosexualidad, más que un pecado, es un trastorno mental. Entonces es también estar afirmando eso, aunque nos puedan señalar, no, es que la OMS sí, pero es que la realidad es que usted le pone sentido común, yo soy esto y resulta que ahora quiero ser otra cosa, pues eso está afectando mentalmente, ¿no? La iglesia, o digamos que los que trabajan estos temas de quebrantos sexuales, lo abordan también como una enfermedad espiritual, ¿no? Y sí, que claro. Que ser sanada, porque te voy a decir una cosa. Claro. Y te voy a decir algo. Una persona no deja de ser homosexual por la ciencia. No. Una persona solo deja de ser homosexual por el poder transformador del evangelio. Es que ponle cuidado, ahí tocaste otro tema que es una línea para el mundo secular delgada, pero para nosotros es una línea absoluta de verdad, y eso lo quiero afirmar porque cuando tú vas a ver, ojo, cualquier trastorno mental, para no estigmatizar solamente los trastornos mentales LGTBIQ, sino cualquier trastorno mental, entra ya en una dimensión espiritual. Que quiera ser aceptado o no quiera ser aceptada es otro rollo. Ahora, y que todos estos trastornos mentales, ya hablando a nivel de género, todo lo que ya está comprobado científicamente desde los años 40, 50, 60, que se empezó a abordar esto, médicamente, biológicamente, científicamente, es psicológicamente y psiquiátricamente, las personas que sufren cualquier tipo de trastorno sexual es por vacíos espirituales en su vida, por abusos que han ocurrido en su vida. Ya que me hablas de los 60, todos estos movimientos de liberación sexual, emergen en el mayo del 68. Todo esto que pasa en Francia. Había unos ideólogos muy fuertes en ese entonces, filósofos,
y uno de esos era Marcuse. Helbert Marcuse, y él decía, vengan, soñemos, seamos utópicos, soñemos lo imposible. Seamos utópicos, hagamos lo imposible. Entonces, ellos dentro de ese contexto de liberación sexual empezaron a coger todos estos temas, hacerlos verdad y hacerlos realidad. O sea, la utopía la bajaron a la realidad y en eso estamos hoy. Entonces también es entender que ellos cambiaron un contexto cultural porque infiltraron la educación, infiltraron las artes, la misma medicina la han terminado infiltrando. Claro. Entonces... Y la parte científica también. La parte científica, la palabra, el lenguaje es muy importante. Es que mira, ahorita se me escapan porque en su momento yo lo investigué y lo estudié, pero después de la Segunda Guerra Mundial se levantaron un ecosistema científico y médico pro vida, o sea, que se dieron cuenta que tenían que trazar una ruta. Y paralelamente, cuando se dieron cuenta toda esta ecosistema progresista, llegan y entran ellos a esa lucha de batalla. Ojo, estamos hablando que el progresismo comenzó la batalla cultural de conquista en los años 60, cuando vieron que se estaba proyectando todos estos procesos pro vida. Pero mira que eso es una buena noticia y te voy a decir por qué. Porque yo creo que para que vayamos cerrando, ya estamos aquí como muy apocalípticos, ¿no? Sí, lo malo, uy, pero tú estás mencionando algo muy bueno. Y es un caso para seguir y es el movimiento pro vida gringo. Mira que el movimiento pro vida gringo, cuando ya en los 70 se legaliza el aborto, porque allá fue una legalización, el famoso caso Roe versus Wade, y ya venían con ciertas derrotas, ellos se pusieron las pilas, no se echaron al derrotismo ni a la pena. Y también acuérdate que por esa época estaba todo lo del fin del mundo y salían sectas, ya esto se va a acabar. Pero el movimiento pro vida se puso muy juicioso y empezó a marchar. Todos los años marchando juicioso. Sí. Pero no solo se quedaban marchando, se fueron a la incidencia política directa, cogían los políticos. Esta es la agenda pro vida. Somos tantos. Si usted no la apoya, no le votamos. Sí. Puede ser muy republicano, no le votamos. Los demócratas no la aceptaban, pues listo, chao. Entonces el movimiento pro vida empezó a apoyar candidatos que se alineaban a la agenda. Pasó Ronald Reagan, lo convencieron. Ronald Reagan era pro-choice. Luego tuvieron ahí su tema con Bush y bueno, ahí algo lograron. Pero resumiéndote, todos los presidentes y congresistas republicanos, después como de 40 y pico años llega Donald Trump. Donald Trump no era lo que es hoy. Donald Trump era pro-choice, era más liberal que liberalín. No, Donald Trump llega al Partido Republicano, los movimientos pro vida lo cogen y le dice, ¿se compromete o no lo apoyamos? Yo no sé qué pasó con Donald Trump, pero ese man se les comprometió. Se les comprometió al punto que luego de 40 y pico años de marchas, de incidencia política, de amenazar los políticos, Donald Trump coge la corte, pone 2 jueces de valores cristianos, bíblicos, pro vida, y se cae la ley del aborto en los Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque incidieron, marcharon, madre, iban contra esta agenda de frente. Se echaron a llorar, ay, no lo vamos a poder. No, lo hicieron. Y allá los gringos prohibidas protestantes son radicales. ¿No le vota? No le voto. Con aborto no te voto. Y lo cumplían. Y después Donald Trump no solo quita el tema del aborto, empieza a quitar todo el tema de la agenda LGBT. De la agenda LGBT. Y cumple. Y cumple. Entonces, ese es el camino que tenemos que seguir en Colombia. Ese es. Perfecto. Esa es la buena noticia que hoy tenemos para darle a la gente. ¿Podemos derrotar esto? Sí. ¿Esta agenda se puede caer? Sí. Nosotros tenemos el Evangelio, tenemos a Cristo. Con nuestra fe nadie nos va a poder detener. Tenemos que hacer rugir esos leones. Parecemos gaticos, pero hoy la iglesia tiene que parecer una leona que se levante, que nos digan homofóbicos, transfóbicos, antiderechos, que nos metan presos, por decir la verdad. Pero podemos derrotar esa agenda. Eso es lo positivo, Leo. Y tú lo trajiste y tú dijiste, venga, tal cosa.
Sí, esos manes copiaron el modelo de activismo pro vida para traerlo a América Latina. Nosotros recuperémoslo y vamos a ganar la batalla. ¿Cómo vamos a ganar la batalla ahorita contra este proyecto de ley? Estamos recogiendo firmas. Ahorita aquí van a ver el video donde Varios vamos a... videos, porque son en varias partes. Exacto. Y eso ha sido celestial. Tú lanzaste el video en fin de semana y ya desde el día domingo y al día de hoy, diferentes grupos empezaron a recoger firmas, ¿no? Entonces hay que agradecer a todos los que se están Sí. uniendo. Vamos a presionar a los políticos. Aquí, ¿cuál es el mensaje? Político que vote este proyecto, no le voto ni a usted ni a su partido. Entonces, partido, usted verá cómo lo ajusta. Tenemos que ser agresivos. Somos cristianos, no vamos a ser violentos, groseros, vamos a respetar la gente, vamos No, a dar agresivos en la testimonio, verdad, ¿no? pero agresivos. Y no, y la iglesia armemos un bloque ni el más berraco. 2 millones de cristianos. Vénganse. No, pero Mira, no le vamos a decir a la iglesia por quién votar. Le vamos a decir por quién no votar si aprueban esto. Pero Jonathan, es que no es solamente la iglesia, porque es que en todo lo que yo he hecho de seguimiento, en general la sociedad civil, y lo que yo te decía, y que debemos hacer énfasis, no están de acuerdo, o sea, se les hace una locura. Claro, pero recuerda un concepto de masas. Entonces, si la iglesia, que es la que mueve las masas, por un lado, hay que empezar a convencer a esa otra gente por otro lado. Son 2 disparos que al fin llegan al mismo blanco. Perfecto. Pero tú tienes, ¿qué tenía el movimiento pro vida? Es que tú lo mencionaste, las masas de la iglesia. Sí. Entonces usted tiene masas, muévanlas. Sí. Marche. O sea, es la marcha pro vida en Estados Unidos se llena en Washington. Sí, es sí. multitudinaria. Esa vaina, se me fue la palabra ya que tanto hablar. Sí. Pero es bueno, ¿por qué? Porque se unen iglesias católicas, evangélicas, cada uno saca los suyos, frum. Mensaje final. Jonathan, espera, pero enfocado en esto porque, por favor, haz el mensaje final enfocado a los jóvenes y a los padres de familia que son jóvenes, o sea, los padres de familia que tienen chiquillos recién nacidos hasta los 18 años. Un mensaje muy contundente a ellos. Miren, el mensaje es muy siguiente. El mensaje es el siguiente. Miren, no existe ni tu verdad ni mi verdad. Existe una sola verdad. Y la verdad, ¿cómo se evidencia? A través de pruebas, a través de evidencia científica y empírica. Ahí uno sabe que está bien y que está mal, a través de la realidad. Padres, ustedes tienen que levantar la voz. Y el sentido común. Y el sentido común. Pastores tienen que levantar la voz. Laicos tienen que levantar la voz. Si nosotros nos callamos, pues nos va a llevar el que nos trajo. Pero si nos unimos, oramos, salimos a las calles, firmamos y además de eso, pensamos, nos instruimos, nos educamos, hacemos centros de pensamiento, hacemos mesas de trabajo donde hablemos, vamos a salir adelante. No estamos derrotados. Y no estamos solos. No estamos solos. Esta agenda no nos va a derrotar. Eso es mentira. Claro, uno cuenta lo feo, pero ¿cómo vamos a salir de eso? Vamos a salir así, lo vamos a lograr. Y gracias, Teo, por este espacio, pero ese es mi mensaje. Perfecto. Sí lo podemos, porque ¿qué es el Evangelio? La buena noticia. Pues hoy venimos a traerles el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia. Y la buena noticia es que vamos a acabar esta agenda hoy o mañana. Pero que la acabamos. Así estemos viejitos, hermano, allá en el geriátrico, seguimos levantando los pies para dar la pelea. Pero eso es lo más importante, Teo, que tengamos esperanza. Y si nos vamos presos todos, hermano, así como la primera iglesia, ¿qué le vamos a hacer? De una. Bueno, Jonathan, gracias por haber aceptado esta invitación, gracias por impregnarnos de ese valor, de esa esperanza. Y bueno, este fue un programa muy particular de Llegó la Hora con Teo Sánchez, muy personal, y que esperamos que nos dejen sus comentarios, sus apreciaciones, que sus reflexiones sobre toda esta cuestión de la agenda progresista, pero en especial este proyecto de ley que está afectando directamente la identidad de un grupo significativo acá en Colombia, que es los cristianos y católicos y las personas de fe, que también a los otros sectores interreligiosos los afecta, y en sí a la familia, el sentido común de lo que es una familia. Muchas gracias por haberse conectado, Dios los bendiga y lo esperamos en un nuevo programa de Llegó la Hora con Teo Sánchez. Bye.